Hola a todos, bienvenidos a otro sábado filosófico más aquí en el Pensamiento en Llamas. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a hablar de Un Mundo Feliz de Huxley, ¿de acuerdo? Como ustedes recordarán, en el sábado filosófico anterior hablamos de la era del vacío de Lipovetsky y bueno, pues comentamos acerca de muchas consideraciones en torno a cómo la sociedad de consumo pues se aprovecha de los vacíos ideológicos y de fundamentación y de sentido de la vida que tiene pues el ser humano contemporáneo para venderles cosas, a tal suerte que se aceleran ciertos productos que Lipovetsky, como explicábamos, denomina procesos de personalización, que tienen que ver con algo que él también denomina como la estrategia de Narciso, para tratar de autosatisfacer constantemente a los individuos que consumen ciertos productos y hacerlos sentir únicos, especiales, y vimos cómo todos esos tipos de procesos de consumo en la era del vacío encaminan a la infantilización de los sujetos para no tomar responsabilidades respecto a sus obligaciones civiles y también para no visualizar o tratar de adentrarse en temas que requieren una mayor complejidad en el sentido de reflexión intelectual, ¿de acuerdo? Y bueno, 50 años antes de que Lipovetsky escribiera La Era del Vacío, bueno, esta antología de ensayos, que en realidad escribió alrededor de los años 70, pues existió Huxley, que en el año, bueno, más bien que en la década de los 30 publicó Un Mundo Feliz. Y bueno, se ha convertido en un paradigma en la literatura cyberpunk y sobre todo en la literatura de las disutopías, ¿no? Entonces vamos a decir un par de cosas respecto a las disutopías para comenzarnos a adentrar en este mundo que considera, bueno, en este libro de Huxley, ¿no? Del mundo feliz, ¿de acuerdo? Verán, es muy interesante observar cómo las civilizaciones siempre tienen un ideal de realización, ¿de acuerdo? Entonces podemos observar cómo constantemente a lo largo de la historia surgen las famosas utopías. Las utopías son ideales inalcanzables por definición, pero que al final del día tienen un carácter normativo muy importante con respecto a cómo los engranajes sociales deben de comportarse para encaminarnos cada vez más a este ideal utópico. Entonces ustedes pueden observar, por ejemplo, que en los discursos políticos es muy común observar ideales utópicos en ellos. En este sentido, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Esto que se le denomina la cuarta transformación, pues plantea un escenario utópico que al final del día, pues en la materialidad y en la cotidianidad es inalcanzable, pero como les digo, tienen tintes normativos, o más bien nos van diciendo el camino que debemos seguir como sociedad para alcanzar esta famosa cuarta transformación, que en términos del presidente Andrés Manuel López Obrador se piensa como una sociedad sin corrupción, sin nepotismos, donde la pobreza disminuya, un montón de cosas, ¿de acuerdo? Ese es el ideal utópico. Y vamos, y esto no va a ser nada más exclusivo de Andrés Manuel. Todas las sociedades, todos los discursos políticos tienen estos ideales, esta forma de también de dibujar el futuro al cual se va dirigiendo la sociedad conforme pasan los tiempos. Ahora, también es importante mencionar cómo a veces los ideales utópicos de realización de una sociedad tienden a generar ciertos medios que no podríamos considerar tan buenos, entre comillas, porque generan mucho daño a la sociedad. Entonces, aquí en México, otra vez retomando, ¿no? Nos encontramos el caso de Porfirio Díaz. O sea, Porfirio Díaz tenía un ideal utópico muy alto con respecto a la sociedad mexicana. Quería industrializarla en términos muy laxos y muy breves, a tal grado de que podríamos decir que Porfirio Díaz soñaba con afrancesar o volver como una civilización que persigue estos ideales afrancesados de democracia, de libertad, de civilización a México. Y Porfirio Díaz estaba dispuesto a tomar cualquier medio disponible para conseguir este ideal utópico. Y este es un problema porque vamos a observar que a veces dictadores como Porfirio Díaz suelen echar mano constante de los discursos utopistas para justificar los medios por el fin mayor. Entonces, en este sentido,
como ustedes pueden recordar, si acaso escucharon el podcast de si existe el progreso científico, pues la ciencia en general plantea escenarios idealistas de realización o escenarios completamente utópicos, ¿no? Si ustedes observan el siglo XIX, sobre todo el positivismo francés de Comte, van a ver que, bueno, que la idea de volver a nuestra sociedad, una sociedad científico-tecnológica, era que pudiéramos alcanzar cierto grado de bienestar social, de tal suerte que, por ejemplo, podríamos eliminar todas las enfermedades posibles, que también podríamos eliminar pues cualquier tipo de labor o trabajo forzado, porque pues tendríamos la automatización y eso nos llevaría a un estado de bienestar social sin precedentes, ¿de acuerdo? Y bueno, ese es el ideal propio del progreso científico, es una utopía la que persigue la ciencia. Pero bueno, cuando surgen en la historia obras como la de Huxley de Un Mundo Feliz, que son obras distópicas, nos marcan el inicio del fin de una utopía. ¿Por qué? Porque lo que realizan este tipo de obras, como la de Huxley, es decirnos cómo al final del día, en este caso vamos a analizarlo en este video, el perseguir los ideales científicos tecnológicos que perseguiría la ciencia, lejos de llevarnos al ideal utópico de una sociedad sin enfermedades y donde nadie trabaja y etcétera, pues todo lo contrario, nos regresan a un estado de civilización mucho peor que cuando comenzó, ¿no?, el proyecto de civilización a partir del progreso científico. Entonces, en este sentido, Huxley, con la disutopía de Un Mundo Feliz, realiza una crítica muy fuerte a los ideales del progreso científico. ¿Por qué? Bueno, pues porque en esta obra de Un Mundo Feliz, lo que va a dibujarnos Huxley es un mundo tecnócrata, es decir, un mundo gobernado por científicos o por especialistas en diferentes áreas, ¿sí? De tal suerte que en este mundo de tecnócratas, la eugenesia es la base de la pirámide social. Recordemos que este libro está escrito en los 30. Entonces, como tal, pues los ideales eugenésicos de los nazis todavía no existían. Pero bueno, ¿y qué es esto de la eugenesia? Pues básicamente es la idea de que tú puedes conseguir mejores seres humanos a través de la genética, a través de la modificación de la genética, a través de la modificación de cualquier tipo de cruzamiento o apareamiento entre especies, ¿de acuerdo? Y en el caso del ser humano, pues eso va a implicar que se persiga un ideal de mejoramiento de raza, como lo hicieron los nazis con la idea de la raza aria. Por ejemplo, al final del día, el nazismo es un gobierno, o bueno, fue un régimen despótico de carácter eugenésico. Y en este sentido, en El Mundo Feliz de Huxley, podemos observar una tecnocracia eugenésica. ¿Por qué? Porque, pues, en el mundo de Un Mundo Feliz, pues, en la civilización tecnócrata está mal visto, por ejemplo, el apareamiento entre hombre y mujer, en el sentido de que ese apareamiento vaya con el fin de lograr o de conseguir, pues, un producto fetal. Es decir, que está mal visto que se tengan hijos en esta sociedad de Un Mundo Feliz, porque, bueno, pues todos los seres humanos se producen mediante tecnología in vitro muy avanzada, ¿no?, que se describe en la novela. Y en este sentido, pues esta sociedad del Mundo Feliz logra crear una sociedad con 4 niveles jerárquicos primordiales, que son niveles eugenésicos. Entonces, por raza, tenemos a los alfas, a los betas, a los gamas y a los epsiliones. Los epsiliones, por ejemplo, y los gamas son los que realizan las labores de trabajo forzado, las labores de servicio general a la comunidad, mientras que los betas y los alfas, siendo los alfas los que están por arriba de la pirámide social, son los que están gobernando y realizan funciones más que nada burocráticas. Entonces, en este sentido, Huxley nos describe como un gobierno basado en ideales tecnócratas o ideales del progreso científico nos pueden conducir al final del día a una sociedad eugenésica.
Porque, bueno, pues la peculiaridad de un mundo feliz es que cuando se crean a estos fetos o a estos bebés en el mundo feliz, pues son criaturas o son seres humanos modificados genéticamente. Entonces haces que, por ejemplo, los epsiliones sean dóciles, haces que, por ejemplo, tengan ciertas condiciones fisiológicas distinguibles de un gamma, distinguibles de un beta, distinguibles con respecto a un alfa, y lo mismo haces con las otras tres razas gobernantes, ¿de acuerdo? Y también algo interesante de lo que dibuja aquí Huxley es del condicionamiento. Cada una de las razas creadas se someten a un arduo proceso de condicionamiento durante su niñez y juventud para inculcarles ciertos ideales a favor de la sociedad tecnócrata que describe Huxley. Por ejemplo, a los epsiliones se les enseña a amar su trabajo como epsiliones, a los gamma también, a los alfas también. Y lo interesante aquí es que en esta sociedad distópica de Huxley, la sexualidad no está tan reprimida como en nuestra sociedad actual. Se permite, por ejemplo, el libre intercambio sexual. Uno de los lemas es que todos somos de todos, entonces como que se trasluce también ciertos ideales, vamos a llamarlos así, comunistas, en los que no hay propiedad privada en estricto sentido, y no nada más va a aplicar a los bienes materiales, también se aplica a la cuestión como del cuerpo y a la cuestión de la compartición, vamos a usar ese término raro, sexual, entre los diferentes miembros de la sociedad, aunque claramente sí hay como distinciones interesantes con respecto a las relaciones sexuales entre un alfa y un epsilon, ¿no? El epsilon es el de la peor clase social y el alfa es el de la mejor clase social. Parece que no se cruzan, ¿no? Entonces, observamos también una peculiaridad muy interesante, y es aquí donde podemos marcar toda la sociedad de consumo de la que nos habla Lipolevsky y de la que nosotros hablamos pues en el sábado filosófico anterior, que es en relación a esto que se denomina pastilla soma en la obra de Huxley. La pastilla soma es una especie de droga que los habitantes del mundo feliz toman cada vez que se sienten tensos, cada vez que están estresados, cada vez que hay alguna situación desagradable en su vida. Con 1 gramo de soma todo es mejor. Y entonces, pues obviamente estas pastillas las compran los individuos de esta sociedad feliz. Entonces, tienes un esquema tecnocrático, eugenésico, consumista por completo. Y en este sentido, lo que nos trata de decir Huxley es cómo la combinación entre las diferentes modalidades que puede darse en el capitalismo con respecto al consumismo pueden fungir bastante bien para pues este tipo de regímenes fascistas y despóticos. ¿Y por qué la sociedad del mundo feliz es fascista y despótica? Porque si tienen, por ejemplo, altos estándares de vigilancia en los individuos, tienen análisis de comportamiento, tienen maneras muy específicas de vigilar, y a pesar de que, por ejemplo, no hay castigo, sí hay segregaciones en esta sociedad del mundo feliz, ¿no? A dos de los protagonistas de la novela, Bernard Marx y su amigo, pues los exilian a una isla porque su comportamiento no se ajusta como a la normatividad de la sociedad feliz. Y en este sentido, pues es una especie de castigo, la separación, el exilio, pero no es un castigo brutal o corporal como podríamos encontrar en un mundo fascista. Digamos que aquí lo que podemos vislumbrar es un fascismo feliz, o sea, es un fascismo que se encubre bajo el ideal de que aquí todos son felices, y que si no lo ves así es porque a lo mejor te hace falta tomarte otra pastilla de soma. Pero esto de las pastillitas de soma es muy interesante ver cómo Huxley dibuja o trata de explicarnos que, sobre todo, para empezar, ¿no? El hecho de que sea una pastilla somita o soma la que te hace feliz no es fortuito, porque parece que alude directamente a la industria farmacológica y al mundo de las drogas. Entonces, recordemos que en nuestro mundo real, pues la idea de la cocaína, la idea de la marihuana, son estupefacientes
que si bien están prohibidos legalmente, pues siguen circulando. Además, no nada más circulan por la cuestión de que la sociedad necesita un tipo de placebo para distracción, para distraerse de su realidad y para tratar de ser felices, ¿no? Sino ser felices así entre comillas, porque había que cuestionarnos qué es la felicidad, ¿no? Pero bueno, en fin, también es por la cantidad de dinero que deja el mundo de lo psicodélico, ¿no? Y porque, en especial porque están prohibidos, pero ahí están, o sea, son parte de nuestra sociedad. Y entonces, en esta disutopía que dibuja Huxley, parece sugerirnos que las drogas y la empresa farmacéutica son aliados perfectos de un fascismo de este tipo. ¿Por qué? Porque en la medida en que los individuos se sientan felices, aunque de hecho no haya buenas razones para decir que sean felices, ¿sí? Razones objetivas, al menos, pues con eso basta. ¿Por qué? Porque los individuos tienen la percepción de la felicidad. Entonces, fíjense, yo les voy a contar algo así muy interesante. ¿Saben por qué existe la semana inglesa? A lo mejor muchos de ustedes no lo sepan, pero la semana inglesa es esta idea de que se trabaja de lunes a viernes. Antes, en Londres de finales del siglo XVIII y principios del XIX, se dieron cuenta que los empleados, si trabajan de lunes a sábado, no rinden bien los lunes. ¿Por qué? Porque los empleados tienen la costumbre de que el último día laboral salen a beber. Entonces, pues si salen a beber un sábado, por lo regular están muy mal recuperados todavía el domingo, y entonces el lunes apenas iniciaría su recuperación, y eso implicaría que todavía están débiles y por lo tanto la productividad baja. Entonces, la serie de patronos y de dueños de empresas en Londres dijeron, ¿qué hacemos? ¿Les prohibimos a los empleados que beban en su último día laboral? O mejor, modificamos el calendario laboral de tal suerte que nada más trabajen de lunes a viernes, para que los viernes salgan a tomar, los sábados se recuperen de la cruda, etcétera, y pues ya el domingo pues estén al 100 y ya el lunes entren a trabajar como si nada. Y decidieron los empresarios londinenses que cambiaran el horario laboral. Y curiosamente les funcionó, sí les redituó la productividad. ¿Por qué sucedió esto? Porque en la medida en que tú seas un explotado, un enajenado o un esclavizado de nuestra sociedad, tú necesitas drogas de este tipo. O sea, el alcohol al final del día es una droga, ¿no? Altera tu percepción de la realidad, te hace sentir cosas que no existen, ¿ya? Te pueden hacer sentir bastante eufórico, o si eres mala copa te pone a llorar. Pero al final del día son sentimientos no causados por un fenómeno exterior, sino más bien es un efecto causado por un intoxicante, y en este caso pues es el alcohol. Entonces, si ustedes se ponen a analizar, vayan a sus colonias, o sea, apuesto que pues porque la gran mayoría de la audiencia del Pensamiento en Llamas es latinoamericana, pero ustedes pónganse a pensar y analicen sus ciudades. Verán que, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México esto sucede mucho. En los barrios más pobres es donde hay más bares o más lugares donde tomar cerveza. ¿Por qué? Porque justo la gente más explotada requiere mayores válvulas de escape en la cuestión de la droga, en la cuestión de intoxicarse para evadir la realidad. Entonces, pues, si en determinado punto la industria farmacológica y la industria del narco llegaran a fusionarse y produjeran a una cantidad de mayoreo sin precedentes drogas legales como la soma del mundo feliz, imagínense eso que implicaría en términos de protesta social, en términos de desigualdad, en términos de marginalidad de vida. Pues implicaría que las personas no se quejarían, porque a cada momento en el que una persona se sienta mal, toma su pastilla de soma y se acabó el problema. Sigue adelante, se droga de esta forma. Entonces, podemos ver aquí que al final del día
como las industrias farmacológicas, las industrias de los intoxicantes en general, son aliadas perfectas en un sistema de control con respecto al gobierno. Y si tú tienes un gobierno fascista como el de Mundo Feliz, se vuelve un ingrediente esencial de control social. Ahora, hay por ejemplo una cuestión muy interesante con respecto a los protagonistas de la novela. Por ejemplo, los nombres, ¿no? O sea, Bernard Marx, Lenina y así. Por ejemplo, su dios es Freud, pero le llaman Ford por una cuestión muy, muy chistosa. Simplemente porque, si ustedes recordarán, Freud habla de toda la cuestión de la inhibición social en un ensayito que se llama El malestar en la cultura. Que bueno, gracias, dice Freud, a la inhibición social es porque es la razón por la cual hay tanta infelicidad en las personas. La inhibición de los bajos instintos, los instintos sexuales sobre todo. Entonces, por eso alaban a Freud o lo volvieron un dios en el Mundo Feliz de Huxley, porque gracias a ese gran descubrimiento, o sea, dejar libre la sexualidad, fue como las personas se pueden sentir un poco más satisfechas consigo mismo. Entonces observemos que hay un componente farmacológico en la cuestión de la pastilla Soma, que es administrada, tomada y consumida en esta sociedad de consumo del Mundo Feliz, y también está el componente sexual, que también es objeto de consumo, o sea, y funcionan como controles sociales. Y piensen, por ejemplo, ustedes en el reggaetón. El reggaetón, a lo mejor tengo suscriptores que les gusta, está bien, no hay problema, yo no los voy a criticar por sus gustos musicales, ¿no? Pero no hay que perder de vista que el reggaetón es una música diseñada, para empezar es una música hipersexualizada, ¿no? Entonces es una música diseñada para los bajos estratos sociales sobre todo. Con esto no quiero decir que no haya personas de alta sociedad o de clases altas que escuchen reggaetón. No, lo que quiero decir es que ese es el objetivo primordial del reggaetón. Y tú lo puedes observar por los videos de los reggaetoneros, por el tipo de letra, bueno, las letras, ¿no? Que hay ahí. Y toda la música es la misma. Es una música, pues, metalizada, robotizada, que funciona funciona bien para un mercado, porque pues es una música automatizada donde no se le invierte mucho en su composición y tú las puedes sacar en masa y se consumen. Entonces, observen eso. Al ser una música hipersexualizada y el sexo al ocasionar ciertos placeres carnales, pues tú vendes sexo a los bajos estratos sociales explotados para tener soma, o sea, para tener un efecto de soma placentero o un efecto endorfínico en tu cerebro, de tal suerte que tú te sientas satisfecho con tu vida, aunque no haya buenas razones para hacerlo. ¿Y por qué digo que no hay buenas razones? Pues simplemente porque estás explotado, a lo mejor eres pobre, ¿sí me explico? Entonces, el sexo, la cuestión de la farmacología, se mezclan en esta industria de consumo que hace en realidad tolerable a la sociedad del Mundo Feliz, ¿no? Salvo, por ejemplo, en casos como el del protagonista, uno de los protagonistas de aquí, ¿no? Bernard Marx, que se siente insatisfecho, perdonen ustedes, con su vida, porque en realidad es un alfa con un cuerpo de epsilon, porque pues, en el proceso de su fabricación cometieron algún error, y tiene un cuerpo deforme, o bueno, no un cuerpo que vaya acorde a los alfas, y los otros alfas se burlan de él y lo hacen menos, etcétera. Salvo esos casos, ¿no? De marginalidad, que justo ocasionan la diferencia, y en la diferencia en un mundo como este de Huxley tan homogéneo, pues genera la infelicidad, ¿no? Y por eso pues lo terminan exiliando junto con su mejor amigo, que si mal no recuerdo se llama Helmont Watson, una cosa así se llama su mejor amigo, que él, por ejemplo, termina exiliado porque es un alfa súper inteligente. Y la superinteligencia trae infelicidad, amigos. Así es. Entre más inteligente seas, más infeliz vas a ser. Bueno, en fin. Entonces, los exilian por eso. No se pueden encajar y esa es una forma en la que tú puedes, hacerte a un lado. Ahora, en el mundo, en la novela de Huxley hablan de la civilización de salvajes, ¿no? O del pueblo de salvajes en Nuevo México.
Que es muy interesante ver que Huxley lo mete como para hacer un contraste, ¿no? O sea, el pueblo de salvajes, así llamados por la gente de esta sociedad feliz, tiene como mezclas entre cultura Sioux, ¿no? De los nativos norteamericanos, pero también adoran a Jesucristo. Y en fin, digamos que la tribu de salvajes se parece mucho a nuestra sociedad porque se aparean todavía, tienen hijos a lo natural, etcétera, ¿no? Y entonces, otro de los protagonistas, John, que es hijo de Linda y del director de este centro donde producen a los bebés, porque, pues bueno, John pertenece a la tribu de salvajes porque un día Linda, ya embarazada de John, se perdió. Se cayó un barranco, se golpeó la cabeza y terminó en el mundo de los salvajes. Bueno, pues terminó John creciendo con los salvajes y Huxley parece que está usando el personaje de John para, pues, justo plantearnos a nosotros a través de los zapatos de John qué vamos a elegir al final del día, ¿no? Si la sociedad civilizada o la sociedad del mundo feliz. Que bueno, curiosamente John termina prefiriendo el exilio, o sea, volverse como una especie de ermitaño torturado, que yo también hubiera preferido lo mismo, pero al final del día tiene un desenlace pues trágico, ¿no? No se los voy a decir para que no arruine la novela, ahí léanla si quieren leerla, pero bueno, algo interesante aquí que tiene la sociedad del mundo feliz es un tufo muy sutil de indiferencia. Que justo hablamos de la indiferencia dentro de la era del vacío en el sábado filosófico anterior, como la indiferencia, la infantilización son elementos que van como de la mano, porque justo no tienes responsabilidades civiles importantes en un proceso de mercantilización y de publicidad constante que siempre te están volviendo cada vez más inmaduro. Y justo eso te lleva a la indiferencia con respecto a las necesidades ajenas, porque siempre te están llenando el ego, la publicidad y todo este tipo de cosas. Bueno, lo mismo sucede en el mundo feliz de Huxley, y lo que podemos observar es cómo son indiferentes a la idea de la muerte. Es porque en gran parte es una sociedad que no requiere que existan apegos individuales, y por eso las mujeres y los hombres en esta sociedad todos son de todos. No hay, o sea, hay relaciones poliamorosas, perdonen ustedes. No hay algo así como el enamoramiento. Y tampoco hay como una veneración por la muerte. No crean que la muerte sea algo especial. Y es porque justo, si se dan cuenta, el amor es un ideal a nivel sociológico, a nivel de sociedad. Es un ideal básico para que podamos tener nosotros familias. Y gracias a la familia tenemos a la sociedad, ¿no? Porque la familia es la base de la sociedad. Entonces, el mundo feliz de Huxley, al no propiciar apegos amorosos bidireccionales, o sea, entre dos sujetos, que va de ida y de vuelta, como nosotros sí lo llegamos a hacer, al no fomentar eso, la sociedad feliz de Huxley hace que no existan familias. Y en este sentido, pues no hay sociedad como tal. Lo que tienes es un sistema jerarquizado muy estricto de organización, pero sin sociedad. O sea, realmente lo que tienes es simplemente como una especie de fichero enorme bibliográfico en donde unos son más importantes que otros y se les enseña curiosamente, a cuidar a la sociedad, viendo que el sacrificio de uno es más importante en términos de la colectividad, pero es una colectividad que no existe tampoco. Entonces, esto es algo contradictorio que se genera en las sociedades de consumo al final del día. ¿Por qué? Bueno, pues porque en algún sentido la sociedad de consumo lo que te vende es el aprecio y la aceptación de los demás a través de la compra personalizada de los productos. Pero a la vez, cuando te dicen que eres tan importante y tan especial y que solamente tú vales, eso va en contra del ideal de que tengas que ser visto y notado por los demás. Y es decir, y eso choca con cierto ideal colectivo, con cierto ideal personalizado o individualista que se vende. Y en este sentido, esa contradicción está presente aquí en el mundo de Huxley. Pero no es una contradicción que implote a la sociedad, porque siempre tienes que la pastilla de Soma. Mientras tú tengas Soma, no es imposible que te sientas solo, desamparado, triste, etc. Entonces, esto es la cumbre de
del libro de Huxley, y yo creo que es una de las cosas más importantes que hay en esta novela distópica, que el progreso científico va a llegar a tal grado a mezclarse con lo político, a mezclarse con lo eugenésico y a mezclarse con lo farmacológico y con la sociedad de consumo, que va a llegar a la conclusión de que se tiene que crear algo como el soma, que sin el soma es imposible que un individuo y un conjunto de individuos pueda aceptar un orden social establecido. Esa es una triste predicción de cómo podemos llegar a este escenario fatal, ¿sí? Y claramente las disutopías suelen verse como predicciones, ¿verdad? Pero también considerémoslo en su contexto. Esto parece más una crítica a la sociedad de consumo, que ya en los 30s, cuando escribió esto Huxley, todavía no estaba, pero Huxley ya lo olía en el aire. Es muy interesante. Va a ser hasta como en los 60s, cuando veamos a la sociedad de consumo a todo lo que da. Todavía no existe, pero ya lo empieza él a oler. Muy interesante. Huxley era una persona muy avanzada para su época, la verdad. Y bueno, este es un escenario distópico que, como vemos, sirve para una crítica particular en torno a la idea del progreso científico. También da una predicción de que la sociedad de consumo, con los ideales tecnócratas, con ciertos ideales eugenésicos, pueden mezclarse todo ello en la idea de una estabilización jerárquica de la sociedad, de tal suerte que siempre se preserva porque existe una droga tan eficaz que nos puede volver a todos felices: el soma. Esa es, yo creo que lo que podríamos considerar, como les menciono, como una crítica a la sociedad de consumo, y también como una predicción a la misma, ver hacia dónde puede ir. Y bueno, pues vamos a ver si eso podría ocurrir, ¿no? Si en determinado momento la sociedad de consumo puede vender algo como el soma, felicidad en tabletas. En fin, dime qué piensas aquí abajo en la caja de los comentarios. Eso es todo por el día de hoy. La próxima semana vamos a ver a Orwell para ver otro escenario distópico y también comprender, por ejemplo, ahí qué pasa con, pues, las sociedades de consumo y demás, ¿de acuerdo? En fin, sin más, nos vemos hasta el próximo sábado filosófico.